Espacios contemplativos como alternativa al Museo Tradicional Bogotano. Un nuevo museo de arquitectura para Bogotá. En el ámbito colombiano, la arquitectura de museos suele estar marcada por el contexto patrimonial en que se inserta. Es común ver edificios con actividades de exhibición dentro de una casa republicana, de una antigua aduana o incluso cárceles en forma de panóptico. Es como si el museo debiera estar dentro de o pegado a tal edificio para poder resaltar su importancia. Y aún así, en algunas ocasiones, el significado e historia que pretenden guardar quedan reducidos debido a las adecuaciones físicas necesarias para poder funcionar como salones de exposición. Este problema no se trata simplemente de un déficit formal espacial. En los interiores no hay una muestra aparente de orden que dirija y articule la exposición, y como resultado, las obras parecieran estar dispuestas al azar, perdidas unas entre otras, sin maneras de destacar su valor más allá del uso de párrafos descriptores. Así, abordar el diseño de museos puede ser visto como una dicotomía. Por un lado, se puede pensar en el museo como una bóveda, un proyecto utilitario que no pretende influir en la experiencia del espectador, tratando de afectar en lo más mínimo la contemplación de obras. Pero esto hace perder el potencial intrínseco que tiene la arquitectura de resaltar la exposición en un sentido poético. Con el nuevo Museo de Arquitectura se toma el segundo método, pensar el museo como un elemento artístico que interactúe con el visitante y llene de emociones a quien lo recorre. Para lograrlo, se recurre a la lectura y redibujo de autores en temas de fenomenología y narrativa, pues se resuelve que con la aplicación de una secuencia espacial que relate e interactúe con el espectador, se vuelve poco necesario y hasta indeseable hacer un sinfín de ajustes volumétricos a un patrimonio inmueble para que sea coherente y profunda la presentación de su historia y de la importancia en el contexto en que se encuentra. Sitio. Cercano al centro de Bogotá, existe un lugar con el potencial de implantar un museo pensado desde el inicio como un museo, pues en el sector se encuentra una gran cantidad de hitos urbanos con una fuerte influencia en el carácter cultural de la ciudad. La Plaza de Toros, el Centro Internacional, el Parque Central Bavaria. Se escoge un lote entre el Museo Nacional y las torres del parque porque está en una manzana que no ha tenido cambios importantes desde su creación, quedando rezagada en el proceso de significación cultural de la zona. El lote se encuentra en el límite de la zona PEMP del centro histórico. Esto lo convierte en un espacio residual y degradado, que actualmente no aporta el carácter cultural del lugar. Se elige implantar el museo en el costado oriental, pues es el más elevado y tiene el potencial de exponer las mejores visuales del contexto. En este diagrama se muestra de manera simple los elementos que más influyen en la caracterización del entorno inmediato y en las bases para el trazado visuales dentro del proyecto. Propuesta. El nuevo museo, a diferencia de un modelo tradicional, es un espacio en el que no se guarda ni presenta un patrimonio material. En cambio, su principal intención es capturar la atención de quien lo visita hacia los sitios urbanos de su alrededor. Hace uso de encuadres y perspectivas forzadas a lo largo del recorrido, desde la aproximación hasta la entrada del último salón, para mostrar la importancia de los elementos resaltados en su contexto, no solo como puntos individuales del paisaje, sino que también se logran mostrar pistas de la manera en que interactúan y se relacionan bajo el mismo contexto social y urbano. Para lograr esto, hay que darle importancia al recorrido de acceso y tener especial atención a las sensaciones físicas que pudieran provocar en el visitante. El recorrido es entonces una transición de atmósferas que suscitan gradualmente en el espectador una sensación de calma, coherente con la actividad de contemplación e introspección de un museo. Operaciones. Se hace el estudio y redibujo de referentes buscando encontrar estrategias que logren esa transición entre calle y museo. Elevar para aislar. El museo se entierra sobre la carrera quinta para hacer una extensión del espacio público. De igual forma, en la parte baja del lote se hace un pasillo deprimido que, junto a unas barreras vegetales, desvanecen el contexto inmediato y acercan el lejano. Recintos. Se toma el proyecto detallado dando la idea de añadir permanencias y descansos en el recorrido, invitando al visitante a contemplar el entorno y la arquitectura antes de acceder al volumen. Entregar. Previo a llegar a la puerta del edificio, existe una asociación a través de encuadres que introducen al visitante al proyecto. El museo se cierra hacia la calle y es a medida que se atraviesa que va revelando su complejidad a quien lo transita. Formar ese recorrido por medio de encuadres significa tomar en consideración la importancia de una narrativa en el espacio público. Un paseo por el proyecto de arquitectura que va desde la aproximación del lote hasta la entrada del edificio. Se accede al proyecto por la parte inferior, por un escondido pasaje creado a partir de pantallas dispuestas de una manera decreciente. La más lejana es la más pequeña, a la vez que la que da hacia la calle es la más delgada.
Este efecto hace que se vea más profundo de lo que realmente es y hace más dramática la sensación de interiorización a la manzana. Atravesado el pasaje, se llega al primer ascenso, unas escaleras que terminan en una dualidad de caminos. Uno lleva a las primeras galerías, dirigidas para contemplar una panorámica del Centro Internacional. Continuando con el ascenso, el otro camino lleva hacia las taquillas. Al fondo del pasillo se ve escondida la salida del auditorio, encajada en una fachada plana que contrasta con la complejidad y riqueza de las torres del parque. Como último ascenso, el visitante se encuentra en un recinto rematado por unas graderías, estas en dirección opuesta. A la derecha se encuentra la entrada del auditorio, a la izquierda el volumen principal con su contradictoria liviandad, una pesada barra de ladrillos calados que aparentará flotar sobre el cuerpo de agua del primer piso. Como ruta alterna, se puede optar por acceder al proyecto desde la carrera quinta. Al enterrar el volumen, la cubierta sirve como una continuidad del andén y gradualmente un peatón puede ascender hasta llegar al techo del auditorio. Al igual que el camino anterior, existe sobre la carrera quinta unas escaleras que llevan al visitante directamente a la cubierta y son la única manera de acceder a ella. Se asciende con la mirada dirigida hacia los cerros, culminando con una sensación de sorpresa, al devolver la vista antes oculta hacia un pasaje entre arbustos y matorrales que remata en unas gradas que capturan la mirada con la mejor panorámica del proyecto. Respecto al orden interior, hay una separación funcional entre museo y auditorio, que tiene capacidad para 400 espectadores repartidos en dos niveles y tiene acceso independiente del resto del proyecto. En el primer piso se ubican las actividades dirigidas al público, una tienda y un café junto a una sala de exposición tradicional que complementa la presentación del contexto. En uno de los ventanales, a doble altura, la carpintería está dispuesta para crear una vista panorámica de la silueta de los rascacielos y su reflejo en el agua. En el segundo nivel, rodeado por muros de ladrillos calados, hay un jardín de sombra que trata de desvanecer el límite entre interior y exterior del piso administrativo del museo. En el último nivel se encuentran las zonas de contemplación, una sala temporal con fachadas abiertas hacia el norte y el sur, conectado con un recinto elevado que expone una panorámica del entorno. Conclusiones. Con la propuesta de este museo, se busca recalcar la capacidad tangible en la arquitectura de interactuar con su visitante. Es una invitación a devolver la atención del diseñador a determinantes esenciales y aprovechar la conexión sensorial que existe entre observador y obra. Gracias.